¿Alguna vez has sentido que todo el mundo está hablando, menos contigo? ¿Te has sorprendido mirando al techo en medio de la noche y preguntándote, ¿por qué nadie me elige? ¿Será que soy invisible? O incluso, ¿qué hay en mí que repele el afecto, la intimidad, la presencia de alguien? Nietzsche decía que la soledad es peligrosa, es adictiva. Cuando te das cuenta de cuánta paz hay en ella, ya no quieres lidiar con las personas. Pero, ¿y cuando esa soledad no es una elección? Cuando se instala como una neblina en el fondo del pecho, asfixiando lentamente cualquier recuerdo de calor humano, cualquier esperanza de pertenecer a algún lugar. Este video no es sobre los tímidos ni sobre los introspectivos por estilo. Es sobre los invisibles, los que caminan por las calles y no son notados, los que, aún rodeados de gente, se sienten como si vivieran detrás de un vidrio empañado. Es sobre ti, quizá, o sobre esa parte tuya que finge que no duele, porque hay un silencio que grita, y ese grito resuena dentro de quien no tiene con quien compartir el peso de su propia existencia. Cuando no tienes amigos, no pierdes solo compañía para reír de tonterías o compartir un café, pierdes el reflejo de ti mismo, la confirmación de que existes, de que eres digno, de que eres real. Esa ausencia constante tiene efectos, no solo emocionales, sino neurológicos. La ciencia ya comprobó que el cerebro de alguien privado de vínculos reales comienza a reorganizarse. Las áreas responsables de la empatía, de leer expresiones, del lenguaje afectivo, empiezan a apagarse, como calles sin faroles, borrando el camino de regreso hacia los demás. ¿Pero qué nos lleva a ese lugar? ¿Y por qué, aun deseando conexión, alejamos todo lo que podría acercarse? Hay algo profundamente humano y profundamente trágico en la psicología de quien no tiene amigos. Es un laberinto donde cada muro fue levantado como protección, pero terminó convirtiéndose en prisión. En este video vamos a atravesar ese laberinto juntos, pero sin juicios, con ojos suaves y escucha profunda. Porque antes de entender la soledad del otro, es necesario enfrentar la nuestra. Y quizá, al tocar esa herida, algo nuevo pueda nacer, no la falsa esperanza de los discursos motivacionales, sino la semilla de una comprensión más real, la de que incluso la ausencia puede cargar un significado. Este es un espacio para quien ya sintió demasiado, para quien ha escuchado, eres demasiado intenso, difícil de lidiar, muy necesitado, para quien se moldeó tanto para encajar que olvidó su forma original. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es un manual de autoayuda, es una travesía, un viaje entre lo consciente y lo inconsciente, entre la cordura y el delirio, entre el deseo de pertenecer y el miedo de ser visto. Y si estás listo para escuchar, no con los oídos, sino con el corazón herido que aún late en silencio, quizá descubras que esa soledad que te habita nunca fue solo tuya. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino ausencia de pertenencia. Un silencio que llena los rincones de la casa, los intervalos en las conversaciones ajenas, los momentos en los que te das cuenta de que nadie va a preguntar cómo estuvo tu día, y ese silencio, aunque no grite, corroe. No es lo mismo que la soledad elegida. Esa decisión serena de estar contigo mismo. Es otro estado, un aislamiento no consentido, que se instala primero por fuera, pero luego empieza a filtrarse hacia adentro, hasta llegar a los pasillos más íntimos de la mente. Y es allí, en la arquitectura de nuestro cerebro, donde la soledad comienza a operar sus cambios más sutiles y más devastadores. La neurociencia ya lo sabe. El aislamiento prolongado reconfigura la mente. Las regiones responsables de la empatía, de interpretar emociones y del lenguaje afectivo empiezan a debilitarse. Es como si el cerebro, para protegerse del desuso, decidiera olvidar cómo se conecta. La capacidad de decodificar expresiones faciales, tonos de voz, gestos sutiles, todo eso se embota, pero no termina ahí. El corazón también lo siente literalmente. Estudios de la Harvard Medical School muestran que la soledad crónica eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas, presión alta, trastornos del sueño y depresión. Es decir, la ausencia de amigos puede sentirse en la carne, en el pecho, en las entrañas. Hay un pasaje en La náusea, de Sartre, en el que el personaje Antoine Roquentin dice: estaba solo, pero no tenía miedo, solo el vacío. Ese vacío del que habla no es solo metafísico, es biológico, químico, emocional.
Es el cuerpo registrando la ausencia de afecto como si fuera una amenaza real, y de cierto modo, lo es. Lo más doloroso, sin embargo, es que quien vive en ese estado no eligió estar ahí. Nadie despierta y dice, hoy quiero no tener a quién acudir. La mayoría de las veces es un proceso lento, casi imperceptible. Un alejamiento aquí, una decepción allá, hasta que un día te das cuenta de que las invitaciones desaparecieron, que los cumpleaños pasaron sin aviso, que los domingos se volvieron días indistintos, y entonces surge una trampa cruel. Cuanto más tiempo pasa sin vínculos afectivos, más difícil se vuelve recuperarlos, no solo por las habilidades sociales que se oxidan, sino por la autoimagen que se deforma. La persona empieza a creer que no es lo suficientemente buena para ser amada, y esa creencia, aunque inconsciente, moldea su postura, su mirada, su voz. Los intentos de conexión se vuelven ansiosos, tensos, sobrecargados de expectativa. Cada gesto es calculado milimétricamente para no parecer demasiado necesitado o demasiado invasivo. Pero ese exceso de cautela convierte el encuentro en una actuación, y donde hay actuación, no hay espacio para que florezca el afecto verdadero. Es aquí donde el silencio se vuelve invisible, porque aun cuando estas personas hablan, no se sienten escuchadas. Incluso rodeadas de gente, se sienten invisibles, porque lo que falta no es la presencia física del otro, sino la presencia emocional, el reconocimiento, el reflejo. Y así, ese silencio se convierte en una segunda piel, cubre la espontaneidad, la alegría, incluso la tristeza, porque ya no hay espacio para expresarla. Transforma las risas en sonrisas contenidas, los dolores en suspiros silenciosos, los deseos en recuerdos de lo que pudo haber sido. Pero lo más profundo es que ese silencio, por más doloroso que sea, lleva algo sagrado. Es el testimonio de un corazón que aún extraña, de un cerebro que, aun adaptándose al vacío, sigue buscando conexión. Es la prueba de que, aunque heridos, seguimos hechos para amar y ser amados. Y quizá, al reconocer ese silencio no como una debilidad, sino como el síntoma de un alma que insiste en sentir, podamos empezar a construir puentes de regreso lentamente, sin prisa. Porque ningún cerebro olvida por completo el camino de la empatía. Solo necesita tiempo, cuidado y a alguien que lo escuche. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una paradoja cruel en el corazón humano. A veces, mientras más queremos ser amados, más alejamos a quienes intentan acercarse. Como si nuestra sed de afecto viniera siempre acompañada de una armadura, y esa armadura, hecha de experiencias pasadas, no es visible para los demás, pero es tan pesada como el plomo para quien la carga. El rechazo deja marcas que no se borran con el tiempo. Al contrario, muchas veces se vuelven más sutiles y más profundas. Tal vez fuiste excluido cuando eras niño, mirando desde lejos mientras otros jugaban. Tal vez confiaron en ti solo para después usar tus vulnerabilidades como munición. Tal vez fue ese silencio sin explicación de alguien que desapareció, o el dolor de ser casi suficiente para quien nunca te eligió de verdad. Esos episodios, que para otros podrían parecer pequeños, se van acumulando dentro de nosotros. Crean asociaciones invisibles entre confianza y dolor, entrega e humillación, presencia y abandono. La mente aprende rápido. Ser vulnerable es peligroso. Mejor retroceder, mejor fingir que no te importa, mejor esperar a que el otro demuestre, insista y sobreviva a tu cautela. Pero lo que empieza como defensa, con el tiempo se vuelve un muro, y ese muro nos protege. Sí, pero también nos aísla. La psicología llama a esto mecanismos de protección psíquica. Nacen para evitar nuevas heridas, pero terminan reforzando la idea de que el mundo siempre es hostil, que el amor siempre traiciona, que la amistad siempre decepciona,
Y lo más triste, esas creencias moldean la manera en que interpretamos todo lo que nos rodea. Un amigo tarda en responder, rechazo. Alguien cancela un encuentro, desprecio. Un gesto amable, seguro tiene segundas intenciones. Nos volvemos expertos en detectar el abandono antes de que suceda y, irónicamente, al actuar así, muchas veces lo provocamos. Es lo que los terapeutas llaman profecía autocumplida. Al esperar que el otro se vaya, nos comportamos como si eso ya fuera realidad, y el otro, sin entender nuestro distanciamiento, termina realmente alejándose. Es como si, internamente, dijéramos, quiero que te quedes, pero quiero aún más que pruebes que nunca me vas a lastimar. Pero ningún ser humano puede garantizar eso. Todo vínculo implica riesgo. Toda relación trae la posibilidad de un final, pero también todo encuentro verdadero trae sanación. Hay un pasaje de Clarice Lispector que dice: «Soy como tú me ves, puedo ser ligera como una brisa o fuerte como un ventarrón. Depende de cuándo y cómo me veas pasar». Esa frase resume el dilema de quien vive con heridas abiertas. En vez de ser visto como es visto a través de los lentes del dolor. Y cuando nos vemos solo como un reflejo del rechazo que sufrimos, comenzamos a empequeñecernos. Empezamos a creer que somos demasiado difíciles, demasiado intensos, demasiado extraños. Y entonces surge otra barrera, la de no querer incomodar, la de pensar que cualquier acercamiento será una carga para el otro. Y así nos silenciamos, nos retraemos, esperamos. Esperamos que alguien vea más allá de nuestras defensas, que reconozca el corazón detrás de la muralla, que no se rinda ante la primera resistencia, pero ese alguien rara vez llega, porque al final el primer paso tiene que venir desde dentro, de permitirnos ser vistos aún temblando por dentro, de aceptar que, sí, podemos ser heridos otra vez, pero también podemos ser tocados, acogidos, amados, de entender que la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Nietzsche decía que lo que nos hiere nos enseña, y quizá ha llegado el momento de escuchar esa lección no como resignación, sino como invitación, una invitación a derribar los muros poco a poco, a dejar rendijas por donde la luz pueda entrar, a permitir, aún con miedo, que alguien se acerque, porque al final, lo que más deseamos, ser amados tal como realmente somos, solo sucede cuando tenemos el valor de mostrar quiénes somos, con heridas y todo. Cuando no tienes amigos, el problema no es solo la ausencia de compañía, es la ausencia de un espejo, porque es en la mirada del otro donde descubrimos quiénes somos, nuestros gestos que provocan risa, nuestras historias que generan identificación, nuestras palabras que tocan e inspiran. Sin ese reflejo, vamos perdiéndonos poco a poco, hasta ya no saber si seguimos existiendo como alguien que vale la pena conocer. Es extraño notar cómo la mirada ajena moldea nuestra imagen interna. Desde la infancia, es en las reacciones de los demás que construimos la noción de identidad. Una sonrisa que valida, una escucha que acoge, una presencia que confirma, eres importante para mí. Pero cuando esas miradas desaparecen, empezamos a mirar hacia adentro con desconfianza, y ahí nace el espejo roto. Ese espejo no muestra la verdad, distorsiona, exagera los defectos, oculta los dones, amplifica las fallas y borra los logros. Quien vive sin amigos muchas veces carga con esa lente interna distorsionada y empieza a verse solo por las grietas, como si estuviera hecho únicamente de errores. La psicología llama a este fenómeno autoimagen negativa internalizada. La persona comienza a creer que hay algo intrínsecamente mal en ella, que existe una razón oculta, vergonzosa, por la cual nadie se acerca. Aunque racionalmente sepa que eso no es cierto, emocionalmente esa sensación pesa, y pesa mucho. Y cuando alguien intenta acercarse, se sabotea, duda, interpreta la gentileza como lástima, la invitación como obligación, el elogio como ironía disfrazada, porque, en el fondo, cree que si la persona realmente conociera quién es, se alejaría. Es como si dijera, no te acerques demasiado, aún no has visto todo. Esa anticipación del abandono es un mecanismo de defensa, pero también una profecía, porque alejarse antes de que el otro se vaya puede parecer más seguro, pero en el fondo solo confirma la soledad. Hay algo muy poderoso y peligroso en esta idea. Cuando no tienes a nadie que refleje tu valor, empiezas a dudar de que tengas alguno, y eso impacta todas las áreas de la vida. En el trabajo, sientes que nunca eres lo suficientemente bueno. En el amor, crees que siempre estás al borde de ser dejado. En la amistad, piensas que eres reemplazable.
desechable. Y entonces surge el ciclo. La persona se encoge, intenta no estorbar, se vuelve un fantasma social, alguien que pasa desapercibido para evitar el dolor, pero lo que más desea, paradójicamente, es ser vista, ser reconocida, ser amada. Es en esa tensión donde nace el sufrimiento más sutil, el dolor de sentir que nadie sabe realmente quién eres, porque tú mismo ya no estás seguro. Y lo más cruel, ese dolor es silencioso. Nadie lo ve, nadie lo sospecha, porque por fuera todo parece funcional, pero por dentro es como vivir en un mundo donde tu existencia es irrelevante, donde todo lo que sientes, sueñas, deseas, se guarda en silencio. Existe una frase de Carl Rogers, padre de la psicología humanista, que dice: cuando miro al mundo, soy pesimista, pero cuando miro a las personas, soy optimista. Tal vez lo que le falta a quien vive esta realidad sea justamente eso, alguien que lo mire con optimismo, que vea más allá de la superficie, que lo vea por completo y no se vaya. Pero para que eso suceda, algo tiene que cambiar por dentro. Es necesario empezar a reconstruir el espejo, creer, aún sin pruebas inmediatas, que hay valor en ti, que existe belleza en tus profundidades, que hay luz incluso cuando nadie está ahí para verla. Y quizá el primer paso no sea esperar a que alguien vea eso por ti, sino aprender a mirarte con más gentileza, a escuchar tu propia voz sin juicio, a cuidar de las grietas del espejo no para esconderlas, sino para iluminarlas, porque al final no es la ausencia de amigos lo que más hiere, es la ausencia de uno mismo en la propia mirada. Quien vive solo por mucho tiempo desarrolla una habilidad rara, aprender a habitar la propia mente, y al principio eso parece un regalo. Al fin y al cabo, la mayoría de las personas pasa la vida intentando huir de sí mismas, pero quien no tiene amigos no tiene esa opción. Se ve obligado a vivir dentro de su propio laberinto, y dentro de ese laberinto nacen mundos. Los pensamientos ganan volumen, pequeños gestos del pasado son revisitados miles de veces, cada vez con una interpretación nueva. Conversaciones nunca dichas se ensayan como obras de teatro. Escenas imaginadas se vuelven más vívidas que cualquier recuerdo real. El silencio externo se transforma en un diálogo interno incesante y muchas veces agotador. Es en ese proceso que el mundo interior se vuelve vasto. La persona comienza a observar con profundidad, a escuchar matices, a desarrollar una sensibilidad casi sobrenatural para lo que está oculto, no dicho, sutil. Es como si el universo dentro de ella se expandiera, mientras el de afuera se encoge. Y eso no es necesariamente malo. Muchas de estas personas se vuelven creativas, lúcidas, filosóficas. La soledad, cuando es acogida, puede ser fértil. Puede dar origen a arte, poesía, ideas brillantes. Nietzsche escribía en su reclusión. Virginia Woolf se sumergía en el silencio para crear. Kafka convertía su angustia en literatura. Hay algo grandioso en la mente que, aislada, decide florecer. Pero hay un límite tenue entre el refugio y la prisión, entre el silencio creativo y el colapso emocional, porque por más vasto que sea el mundo interior, no reemplaza la mirada del otro, el toque del otro, la validación, aunque sea silenciosa, de que existimos también fuera de nosotros, y mientras más tiempo se pasa en ese mundo interno, más difícil se vuelve salir de él. La espontaneidad se pierde, el lenguaje social se oxida, los códigos de convivencia parecen extranjeros. La persona comienza a sentirse un exiliado en su propio mundo. Observa la vida suceder en los demás como quien mira una fiesta a través de una ventana. Sabe que podría entrar, pero ya no recuerda cómo. Es en ese punto que la soledad, antes santuario, se convierte en celda. El mismo lugar que ofrecía seguridad ahora asfixia, y lo que antes era protección se vuelve barrera, porque es difícil confiar cuando se ha vivido tanto tiempo sin necesitar a nadie. Es difícil entregarse cuando uno se acostumbró a depender solo de sí mismo. Hay un poema de Rainer Maria Rilke que dice: «Es bueno estar solo, pues la soledad es difícil. Que algo sea difícil debe ser una razón más para hacerlo». Esa soledad difícil, ese dolor que construye y corroe al mismo tiempo, moldea una forma de existencia que escapa a las etiquetas fáciles. Es fuerza y fragilidad a la vez, es sabiduría y cansancio, es plenitud y vacío, coexistiendo. Y hay un peligro silencioso en eso. Creer que ya no se necesita a nadie, que el mundo allá afuera es demasiado ruidoso, demasiado falso, demasiado superficial, que tu profundidad jamás será comprendida, que es mejor estar solo que correr el riesgo de frustrarse de nuevo. Pero esa creencia es una trampa porque, en el fondo,
el deseo de conexión permanece, aunque negado, late, aunque escondido, grita, aunque desacreditado, insiste. El dolor de la soledad no es solo ausencia de otros, es ausencia de compartir, de testimonio, de afecto espontáneo, y ningún universo interno, por más rico que sea, puede llenar el espacio que deja la falta de una mano que toca, de una voz que dice, te entiendo. Por eso, el desafío no es solo sobrevivir en ese mundo interno, es aprender a abrir ventanas, pequeñas, lentamente, para que, tal vez un día, alguien pueda entrar, y no solo entrar, sino ser bienvenido. Al final, este video no fue solo sobre la ausencia de amigos, fue sobre lo que significa ser humano cuando nadie nos ve, sobre el eco de voces que nunca llegan, sobre el toque que no ocurrió, sobre la espera silenciosa por alguien que nunca preguntó, ¿de verdad estás bien? Pero también fue sobre algo más, sobre resistencia, porque seguir adelante incluso sin aplausos, sin compañía, sin testigos, es un acto de valentía casi sagrado. Es como mantener una flor viva en medio del desierto, solo porque se cree que un día la lluvia llegará, y quizá ahora, después de cada palabra, sientas que algo se movió ahí dentro. Quizá quede una pregunta que se niega a irse. ¿Será posible estar completo, incluso sin nadie que nos confirme que somos reales? Te voy a contar algo íntimo. En uno de los momentos más solitarios de mi vida, me sorprendí hablándome a mí mismo frente al espejo, no por locura, sino por falta de escucha. Yo decía, todavía estás aquí. Era todo lo que necesitaba oír, y fue suficiente para no rendirme. Si llegaste hasta el final de este video, entonces entiende algo. Dentro de ti existe una fuerza que quizá aún no has reconocido. Sostuviste mi mano invisible del otro lado de la pantalla, y aún sin palabras, respondiste, yo también siento esto. Eso es conexión, aunque sea sutil, aunque sea silenciosa. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora, una petición o quizá una provocación. Si este video te tocó, no seas un espectador fantasma. Dale like, comenta, suscríbete. Es lo mínimo que puedes hacer después de haberte metido en mi madrugada emocional, ¿no crees? Y sobre los videos que están apareciendo ahí en la pantalla, uno de ellos guarda una herida parecida a la tuya, pero no voy a decirte cuál. Descúbrelo tú, si tienes el valor. Nos vemos en la próxima reflexión, o mejor dicho, nos sentimos.